Bienvenidos a este nuevo encuentro confidencial. En unas horas, gran parte de la humanidad va a estar festejando el nacimiento de uno de los judíos más famosos de la historia. Vamos a tener hoy la oportunidad de conocer lo que fue el momento histórico de ese nacimiento. Lo haremos con una de las mayores autoridades en esta materia en el mundo. Le cuento que tiene, entre otras responsabilidades, ser custodio e investigador, tal vez de uno de los tesoros más importantes que cuenta justamente la civilización humana. Además de ser un amigo, debo decirle que tuve la suerte, el privilegio hace algunos años de ser un alumno en sus cursos, y que lo que sabe es realmente apasionante. Una época apasionante, lo que se denomina Beit Sheini, toda la época del Segundo Templo, un periodo largo en la historia, y específicamente, sin duda, en lo que hace a la época y el tiempo de Jesús. Si usted pensó alguna vez que el judaísmo era monolítico en su pensamiento, o que recién ahora apareció esto de tener distintas visiones ideológicas, confrontaciones y tanto más, bueno, vamos a ir a la historia y usted se va a dar cuenta que no es algo tan nuevo en el judaísmo esto del pensamiento diverso. Dicho esto, sin más preámbulo, vamos a saludar a Esther para que nos presente con quién estamos hoy. Esther, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Miguel. Nuestro invitado de hoy es Adolfo Reutemann. Él nació en Buenos Aires, obtuvo la licenciatura en Antropología en carácter de cum laude y un título de profesorado en Historia en la Universidad de Buenos Aires. En el año 1986 se graduó de rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer de Buenos Aires. Tras concluir su máster cum laude en Religiones Comparadas, se doctoró en Literatura y Pensamiento Judío Antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el año 2005 le fue concedido el título de doctor honoris causa por el Rocky Mountain College en Estados Unidos. En el 2014 le concedieron la Medalla de Oro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac de México. Y en el año 2017 el segundo título, doctor honoris causa, por la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. Desde 1994 es el curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Jerusalén en Israel, desde donde impulsó la plataforma que muestra los manuscritos en línea para todo el mundo. Ha participado en congresos y simposios internacionales de prestigio, como así también ha sido profesor visitante en numerosas instituciones académicas de Europa, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Es el autor de innumerables artículos en revistas profesionales y de ensayos de carácter popular. Entre sus libros publicados caben destacar Hedayat Qumran, Sectarios de Qumran, Biblia, Exégesis y Religión, una lectura crítico-histórica del judaísmo, del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo y los judíos en la antigüedad. Habla, lee y escribe en español, inglés y hebreo, y ha estudiado griego clásico, latín, arameo, armenio, alemán y francés. Estimado doctor Adolfo Ze'ev Reutemann, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Miki, un gusto hablar contigo aquí desde Jerusalén. Vamos directo a la materia porque hay mucho, sin duda, y yo decía en la introducción, tengo todavía hace varias décadas incorporado esos cursos que pude disfrutar de todo lo que has estudiado y me imagino que luego de ello mucho más. Hablamos un poquito, vamos directo, el mundo está en estas vísperas de la Navidad, un nacimiento de Jesús. Para algunos vale la pena recordarlo, un judío de la época, una época como todas, pero que tenía, bueno, mucho y diverso. A ver, ¿por dónde arrancamos? Cuéntanos un poquito, si te parece, cuál era el ambiente, qué pasaba en esa época cuando nace Jesús de Nazaret. Bueno, Miki, en principio ya tengo que disentir con tus palabras cuando dijiste, bueno, es una época como otras tantas. La época del Segundo Templo no es
otra época. Obviamente todo investigador siempre está enamorado de su tema de estudio, de trabajo, de investigación. La diferencia entre mi persona y los otros es que tengo razón. La época del Segundo Templo no es otra época. Y no solamente que no es otra época dentro de la historia de la varias veces milenaria historia del pueblo de Israel, sino que es una historia clave, una época clave en la época del mundo, por lo menos de una parte del mundo que es la civilización occidental. Y para explicar mis palabras, voy a tratar muy sintéticamente de ubicar al público de qué estamos hablando. Hay un momento clave en la historia antigua del pueblo de Israel, que es la destrucción del Templo de Jerusalén por el Imperio Neobabilónico en el 586 antes de la Era Común, y con otro evento que eventualmente tendrá un peso decisivo en la posterior historia del pueblo judío, que es el exilio a Babilonia. No el exilio de todos los judaítas, es decir, de los residentes del reino de Judá, sino realmente su clase dirigente, el rey, los sacerdotes, profetas, los hombres de Estado. Y este momento podemos decir que es un parteaguas entre la época que llamamos la época del primer templo o la época bíblica y lo que va a ser luego esta época es la época del segundo templo. Porque desde el siglo VI antes de nuestra era, con el retorno de parte de esos judaítas de Babilonia a la tierra de Israel y la reconstrucción del templo en el 516, 515 antes de la Era Común, se abre un nuevo periodo en la historia del pueblo judío, pero en realidad, de hecho, es una nueva civilización. Porque el judaísmo, como tal, podemos decir que, por un lado, abreva de las tradiciones, de las instituciones, de las ideas, de las creencias, de las tradiciones literarias de la época del primer templo de la época bíblica, pero sobre esa piedra fundamental se construyeron los fundamentos de la civilización judía, y los fundamentos precisamente son de la época del segundo templo. Y es una época, como dijiste, muy extensa, porque se habrá de extender incluso más allá del momento en que fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos en el año 70. Y podemos decir que, de hecho, esta época se termina con la derrota de Bar Kokhba y su revuelta, que encabeza contra los romanos entre el 132 y 135, y ya estamos en el primer tercio del siglo II. Significa que tenemos una época de cerca de 700 años, en la cual, de hecho, se pueden ver las raíces mismas de la civilización, que hoy llamamos la civilización judía, y el judaísmo histórico, que fue desarrollado por el mundo rabínico, aprovechó los materiales que se crearon en la época del Segundo Templo. Dos palabras más para terminar esta pequeña introducción. Nadie de nosotros puede imaginar la civilización de Israel sin la Biblia hebrea. Y a pesar de que hablamos de la época bíblica, la colección de libros sagrados, que es de hecho la Biblia hebrea, nace como resultado de los procesos culturales, religiosos, sociales de la época del Segundo Templo, porque solo al final de esta época nace lo que llamamos hoy la Biblia. Nadie puede imaginar el culto judío sin la sinagoga. La sinagoga es una creación del judaísmo del Segundo Templo. Es decir, que bastan estos dos ejemplos para claramente expresar la centralidad que tiene esta época. Y a los finales de esta época, lo que llamamos la época grecorromana, algo así como los últimos 200 años antes de la Era Común y el primer siglo de nuestra era, es otro momento clave dentro de esta época, porque es cuando se produce el choque de la civilización grecorromana con los judíos. Y de ese choque
habrán de nacer los dos grandes fundamentos de Occidente, junto con el greco-romano, que es la civilización judía rabínica, el judaísmo histórico y el cristianismo. Y precisamente esa civilización cristiana habrá de estar fundamentado en la piedra fundamental, que es la figura de Jesús, un hijo de Israel del siglo I de nuestra era. Bien, yo decía, traté de simplificarlo, claro, 7 siglos y muy intensos y como dijiste, tal vez los más importantes en términos de lo que produjo hacia adelante, no hay duda. Y quiero hacer casi una coma, Zeev, para nuestra audiencia, decir que vamos a abocarnos en esta hora a hablar del Jesús y su época histórica. No vamos a entrar en temas que hacen a la fe y a la teología, porque obviamente con la fe es otro ámbito y nosotros no vamos a tratar de entrar en ese tipo de aspectos, sino tratar de entender el momento histórico, dónde y qué pasó, y tanto que se sabe y tan poco que se sabe a la vez, aprovechándote a fondo. Yo decía, y tal vez vamos a eso, nos gustaría saber, bueno, muy bien, Jesús, en esos 7 siglos largos, pero específicamente, nace en una época donde había, dijiste lo rabínico, y muchos escucharon en el templo la corriente farisea, los esenios, los saduceos, los celotes, y casi uno diría, y podría agregar, grupos que tenían una aproximación, a ver si compartes esto, a la experiencia religiosa, al judaísmo y sus textos, la tensión entre profetismo y de alguna manera el sacerdocio. En todo ese mundo, me parece, es cuando se da el nacimiento de Jesús. A ver si nos puedes un poco situar en eso para tratar de aproximarnos a qué momento se estaba viviendo y qué pasaba. Bueno, vos realmente apuntaste a un tema que ciertamente cuando acostumbro a enseñar sobre estos temas, trato de presentar lo que podemos decir que caracteriza esta principalmente última época del Segundo Templo, que es una gran fragmentación social. Es más, uno de los fenómenos que sociológicamente caracterizan la época del Segundo Templo es el fenómeno sectario. Y ese fenómeno no existía en la época del Primer Templo. Es un resultado de los procesos sociales, políticos, religiosos, económicos que afectan al Oriente en general y específicamente a Israel a lo largo de estos años. Y de alguna manera el cuerpo social reacciona precisamente fragmentándose. La división tripartita de fariseos, saduceos y esenios, con lo que llama Josefo la cuarta filosofía, que es la de los celotes sicarios, es la clásica división de Josefo, que hoy sabemos por los rollos del Mar Muerto que no era una percepción individual, sino que así también lo hacían los contemporáneos, que cuando trataban de entender su realidad social la dividían de manera tripartita. De la misma manera que le digo a mis alumnos, si uno le pregunta a alguien en Israel, bueno, a ver, rápidamente explícame cómo entender la sociedad de Israel hoy, seguramente va a dividirla de una manera bipolar, ¿no? Hay derecha e izquierda, hay religiosos y seculares, hay tradicionalistas y hay liberales, es decir, pero elegimos un lenguaje bipartidista. ¿Sí? Aquí hay una división tripartita de la realidad, pero nosotros sí sabemos que obviamente en la realidad había muchos más grupos. Estaban los hasidim, los hasideos, y estaban los samaritanos, y estaba, por ejemplo, la comunidad del Mar Muerto, que parece haber estado asociado al movimiento esenio y probablemente sea una subdivisión del mismo movimiento. Y dentro de esta plétora de grupos hay que ver también el movimiento de Juan el Bautista y el movimiento de Jesús. Jesús no crea una iglesia. Él crea un movimiento en donde él es el maestro carismático y él trae un mensaje
que es el evangelio de Jesús, es la buena nueva de Jesús. Lo que sucedió es que después la buena nueva fue Jesús mismo, pero eso sucedió después de que Jesús desaparece físicamente, para desaparecer o para algunos para resucitar. Pero de todas maneras, en esa realidad fragmentaria, en donde existen temas que claramente canalizaban la polémica de esos años, y como lo traté también de expresar en uno de mis libros, el tema fundamental en derredor del cual los grupos polemizaban era precisamente la institución del Templo de Jerusalén. Porque generalmente cuando se habla del templo se lo ve como una institución que sin duda en derredor del cual aunaban todos los esfuerzos y los pensamientos y las aspiraciones de buena parte del pueblo judío, pero no de todo el pueblo judío. Y obviamente las polémicas se manifiestan en los testimonios literarios, y por lo tanto son grupos intelectuales los que dejaron plasmadas sus polémicas en los textos. Y los textos nos enseñan hasta dónde la división entre los grupos, el tema del templo era un tema central. Uno, por supuesto, es el tema de la comunidad del Mar Muerto, que claramente es uno de los temas centrales míos, profesionales y de investigación. Pero es en este mismo contexto que hay que ver también la figura de Jesús. Por ejemplo, no es casualidad que según los evangelios sinópticos, con esto me refiero a Marcos, Mateo y Lucas, cuando Jesús viene a Jerusalén para morir, lo primero que hace es subir al templo. Y como tenemos en esa historia que nos cuenta Marcos 11 y los paralelos, que esa escena, lo que se llama la mesa de los cambistas, ¿no? Cuando las da vuelta, y Jesús se siente profundamente afectado por lo que ve. Cuando él dice, y él cita, o por lo menos así aparece en los evangelios, haciendo referencia a Isaías 56, cuando él lo que esperaba era encontrar que fuera una casa de oración, aludiendo al texto en hebreo Beit Filá y Karele Jolamim, ¿no? Beit Filá, eso es lo que él esperaba, que fuera una casa de oración, y en realidad lo que se encontró es como una cueva de ladrones. Y aquí haciendo referencia a un texto clave de la tradición bíblica, que es Jeremías 7. Y de la misma manera que Jeremías, en ese texto, él advertía que si el pueblo de Israel no corregía su camino, el fin del templo estaba cerca. Jesús también sentía que el fin de la institución estaba cerca. Pero a diferencia de cómo el cristianismo después a lo largo de los siglos leyó esos pasajes, entendiendo que Jesús se oponía a la institución del templo, era todo lo contrario. Jesús, como un judío piadoso de su época, no podía imaginar el judaísmo sin el templo. Pero él mostraba su insatisfacción de ese templo, esperando que fuera reemplazado por otro templo, por un templo mucho más perfecto, probablemente lo que nosotros llamamos el templo escatológico, construido por las manos de Dios. Pero de todas maneras lo que él esperaba era una institución que realmente representara las fibras más íntimas del pueblo de Israel. Y en este sentido, Miki, creo que si alguien no supiera que estoy hablando de Jesús, creería que estoy hablando de nuestro presente, de la cultura global, de las insatisfacciones hoy de las sociedades, donde sienten que algo no funciona, ¿no? Y que trata de soñar o esperar de salir de esta situación que no es solamente el corona, ¿no? Y en ese sentido, por eso, siempre la figura de Jesús es relevante, cualquiera sea nuestro año. ¿Qué época, obviamente, de la historia? Y Jesús tiene las particularidades, algo dijiste, uno más de aquellos que, sentían que el momento no era el que quería, un rebelde con causa y carismático y que quiso tanto. Digo,
en esa división sectaria, también creo que hay un aspecto, y quisiera que lo toques, obviamente el cierre, lo dijiste en algún momento, de la Biblia hebrea, el canon hebreo, porque Jesús no es un profeta hebreo, y sí es, bueno, después pasa lo que pasa con la evolución del cristianismo, y cuánto se puede saber de la vida histórica de Jesús, el hombre, y cuánto luego es retratado en los evangelios, y cuánto de eso corresponde a su vida real, o cuánto es una interpretación que hace Pablo de Tarso y todo lo que vino después. Preguntas son muchas, a ver si nos das algunos datos y podemos entender un poco. Bueno, Miki, las preguntas son muchas y el tiempo es breve, ¿sí? Lo que puedo decir es lo siguiente. Mira, hace unos días atrás terminé de dar un curso en los marcos del Centro Moriah College, que precisamente trató en algo los temas que vos recién acabas de plantear, en donde exploré las figuras de Juan Bautista y de Jesús en el contexto escenio y de la comunidad del Mar Muerto. Y comencé este curso diciendo algo que seguramente a muchos les debe haber llamado la atención, diciendo que los rollos del Mar Muerto no hablan ni de Juan el Bautista ni de Jesús. No hacen ninguna referencia a ellos. Y por lo tanto uno pensaría, bueno, y si es así, entonces, ¿qué tienen ellos para decir? Y lo que traté en ese curso, y lo voy a tratar de decir ahora en 2 palabras, es mostrarles que a pesar de eso, no hay manera hoy de acercarnos al Jesús de la historia si no es precisamente utilizando estos documentos. Porque hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, y solamente voy a decir 2 palabras para ubicar al público, son esos documentos judíos hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran, las ruinas de Qumran, en la costa noroccidental del Mar Muerto. Estos documentos que nos llegan de hace 2000 años. De hecho, nos transportan como si fuera el túnel del tiempo hacia esos años, hacia el siglo II, siglo I antes de nuestra era y el siglo I de nuestra era. Y en este caso tenemos algo que nunca antes en la historia, desde esos años, los hombres tuvieron, y es documentos originales. Nosotros teníamos tradiciones que aparecen en la literatura rabínica, en la literatura de la iglesia, en la literatura apócrifa, en la literatura gnóstica, e incluso en el Nuevo Testamento. Pero todos los materiales son manuscritos tardíos. Y ahora tenemos documentos que nos llegan directamente de esa época. Y eso significa que esos documentos nos permiten, en algunos casos de una manera inimaginable, poder entender la realidad de los hombres que vivieron en esa época. Y te voy a dar un simple ejemplo. Cuando un cristiano lee las Escrituras y lee Jesús dijo, bueno, obviamente no podemos saber si lo dijo o no lo dijo, porque lo único que tenemos son esos textos. Pero hay una cosa que estoy seguro, no lo dijo en griego, porque los textos más antiguos del Nuevo Testamento están en griego. Eso significa que tenemos aquí las palabras de un Jesús que seguramente hablaba arameo, obviamente sabía hebreo, puede ser que conociera alguna que otra palabra en griego. Él viene de la Galilea, en donde estaba la gran ciudad de Séforis, que no está mencionada en el Nuevo Testamento, pero está a solo 6 kilómetros de Nazaret, es esa zona. Así que seguramente también podía conocer algunas palabras en griego. Eso significa que lo que nosotros leemos en realidad es una traducción de lo que dijo Jesús, cualquiera hayan sido sus palabras. Y como ya lo decían los italianos, criticando a los franceses cuando criticaban a sus traducciones del Dante, traduttore, traditore. Todo aquel que traduce en última instancia traiciona. ¿Por qué? Porque tiene que interpretar. Pero cuando nosotros tenemos los rollos del Mar Muerto, tenemos las palabras originales que usaron personas que la
hablaban y leían esa lengua hace 2000 años. Yo tuve la suerte, Miki, de estudiar con unos grandes investigadores del tema de los rollos del cristianismo antiguo, incluso la figura de Jesús, que fue David Flusser, una de las grandes eminencias, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y recuerdo cuando Flusser leía el Nuevo Testamento, lo leía en griego y lo traducía al hebreo de Qumran. Bueno, él lo podía hacer. Es decir, lo traducía al hebreo de esos años, porque eso era lo que hablaban. Y eso nos permite, por ejemplo, gracias a los rollos, a recuperar juegos de palabras que se esconden detrás de las palabras de Jesús. La lengua también es en última instancia un reflejo de una realidad social, de una realidad religiosa, en última instancia también de un paisaje geográfico que se ve reflejado, por ejemplo, en las parábolas de Jesús. Y eso hoy lo tenemos gracias a esos textos. Y cuando a eso le sumamos la arqueología de esos años, los artefactos que se usaban en esos años, podemos entender ahora que esas historias que sin duda están tenidas de leyenda, que han sufrido naturalmente manipulaciones, aunque hayan sido, digamos, sin malas intenciones, pero claramente el reflejo de las distintas comunidades cristianas, que cada una de ellas hacía una lectura diferente de la figura de Jesús. Pero debajo de esas historias hay un Jesús histórico. Y gracias a la historia, a los conocimientos, a los documentos y a la arqueología de la época, nos podemos en algo acercar a ese Jesús de la historia. Bien, se abren muchas preguntas. Yo voy a ser muy incisivo para aprovecharte. De acuerdo a lo que has estudiado, ¿ese Jesús histórico pretendía crear una nueva religión? Nunca hubiera entendido esta pregunta Jesús. Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como un judío. Jesús lo tenemos que ver en una tradición que es la tradición de los profetas. Según la tradición judía, el profetismo clásico se terminó con esos profetas al comienzo de la época persa, lo que llamamos el profeta Ageo, Zacarías y Malaquías. Es decir, que el judaísmo tradicional, cosa que era aceptado también en la antigüedad, la profecía como institución se había terminado a mediados del siglo V. Pero eso no significa que la posibilidad de establecer un vínculo con el Dios vivo desapareció. Tomó otros cursos. Por ejemplo, en vez de la palabra viva, apareció ahora la palabra escrita, el texto, el libro, que como hace años atrás en una clase magistral que di en la Biblioteca Nacional de México, llamé a mi ponencia al judaísmo una civilización librocéntrica. Porque toda la civilización está construida en derredor de el libro, ¿sí? Que es la Biblia hebrea. Y entonces, en ese sentido, y en ese contexto en donde hay una clara sensación de vivir una época posclásica. El judaísmo de los segundos templos es una época posclásica. Los judíos de esa época ya veían con añoranza la época bíblica como la gran época de oro. Y ellos sentían que vivían en una época de crisis. Pero específicamente la figura de Jesús la tenemos que ver como una persona que creía sentir un vínculo muy particular con Yahvé. Por eso el pasaje que refleja las últimas palabras del Jesús agonizante en la cruz, cuando dice, ¿sí? Padre, me dejaste. Esa palabra refleja probablemente al Jesús de la historia, en donde él se sentía como un hijo, pero obviamente no en el sentido de la teología posterior de la iglesia, en donde se discute cuál era la sustancia divina de Jesús frente a su condición humana y su condición divina, ¿sí? Él se veía realmente como una persona
muy cercana a Yahvé, lo que llamamos, por ejemplo, a un fenómeno que es el fenómeno de los carismáticos, que lo podemos ver en otros personajes de la época, por ejemplo, con Joni, el hacedor de círculos del siglo I antes de nuestra era, y de alguna manera un contemporáneo en algo de Jesús, por ahí un poco más tarde, pero muy cercano a esa época, como lo conocemos con Janina Mendoza, que por ejemplo también se caracterizan por ser hacedores de milagros, como también se le caracteriza a Jesús. Eso no significa que Jesús sea una copia de ellos, no, Jesús tiene su propia idiosincrasia, tiene particularidades que son solo de él, pero él se siente muy cercano a ese Dios Padre, en el sentido que él veía el término Padre por esa cercanía. Y él también cree que él tiene un rol que cumplir en esa época de crisis. Por eso, por ejemplo, cuando él llevaba a cabo los milagros o las curaciones milagrosas, él creía que eso era ya señal que el reino de Dios o el reinado de Dios, el Malhut HaShamayim, no es algo que habrá de suceder en el futuro, sino ya está presente y se manifiesta a través de lo que él hace. Y de alguna manera él quiere cumplir una función en la economía de la salvación. La gran pregunta es si él se considera el Salvador. En realidad, obviamente, en los textos no nos queda muy claro, porque yo diría que en mi modesta interpretación, quiero ver al Jesús de la historia cuando le preguntan si él es el Mesías, él dice, tú lo has dicho. Él no lo dice. Y esto me recuerda mucho, obviamente sin ninguna relación histórica, cuando, por ejemplo, se afirmaba, y hay algunos que lo afirman, que el Rebbe Milubavitch es el Mesías. Y a pesar de que muchas veces lo daba a entender, no hay ningún lugar en donde él lo haya dicho con sus palabras. Y creo que en algún lugar esa manera se ve muy manifiesta a mi manera de entender también en Jesús. Probablemente que el Jesús de la historia se veía como alguien que tenía una misión en los tiempos escatológicos. Pero no creo que él lo haya afirmado, como después algunos creen o le escriben decirlo. No creo que el Jesús de la historia lo haya dicho. Él era mucho más sutil, ¿sí? Como decían los místicos, Ameivin y Avin. El que entienda habrá de entender, ¿sí? Él daba a entender ciertas cosas, pero no las iba a decir. Pero lo que estoy totalmente convencido, que Jesús realmente vivió con intensidad su época, se sintió comprometido con su tiempo, él no estaba dispuesto a estar a un lado y a buscar su beneficio personal, sino incluso estuvo dispuesto a pagar el precio que él sabía que iba a pagar para, en última instancia, sacudir las conciencias de los judíos que a su juicio estaban totalmente adormecidas. Señores, estamos sin duda en esta víspera, ¿no? del nacimiento de esta Navidad que Occidente y el cristianismo evoca año a año y obviamente le ha dado todo el peso espiritual, teológico que todos conocemos, tratando de entender y de conocer con una de las mayores autoridades del mundo la época histórica de Jesús. Preguntas nos quedan muchas. Adolfo, seguimos en este encuentro confidencial y las preguntas obviamente se van abriendo y entonces necesitamos ir a algo que bueno, es el momento de ruptura, por decirlo así, entre el judaísmo y el cristianismo. Y lo mencionaste antes y quiero volver a esto porque creo que es central y que tiene que ver con la concepción mesiánica. El momento del mesianismo y cuánto, bueno, ahí está creo que la gran división, ¿no? Si Jesús es el Hijo de Dios y vino en términos mesiánicos, el judaísmo dice no, judaísmo rabínico y seguimos esperando, pero sigue todavía eso como un mensaje permanente. ¿En qué momento se da esa ruptura? No hay duda, me parece, y te lo pregunto,
que Jesús no fue un judío cualquiera de la época, tuvo repercusión, no hay duda, y mira hasta dónde llegó. Digo, pero hay un movimiento ahí, me parece histórico, donde hay muchos personajes y donde algo pasa. Quiero llevarte ahí, al movimiento mesiánico y esa ruptura entre el judaísmo y el cristianismo que se bifurcan. Mira, por un lado, las aspiraciones mesiánicas hayan sido expresas o veladas por parte de Jesús, tienen paralelos en otras figuras del judaísmo del Segundo Templo. Nosotros conocemos, gracias a Josefo, a otros líderes que también movilizaron a las masas. Obviamente que la presentación de Josefo es muy tendenciosa, y en este caso los tilda de profetas mentirosos, de ladrones, como el caso, por ejemplo, del egipcio o de Teudas, que incluso aparecen mencionados así en el Nuevo Testamento. Es decir, Jesús es una de las figuras. Y obviamente nadie en su época podría haber imaginado qué es lo que iba a suceder en derredor de esta figura. En el caso, por ejemplo, del mundo judío, tenemos otra figura que tuvo también pretensiones mesiánicas, como fue Bar Kokhba, el hijo de la estrella, incluso considerado por Rabbi Akiva y por otros judíos también como el esperado Mesías, un Mesías que fracasa. El punto de inflexión no sucede en la vida de Jesús, sino con su muerte, con la afirmación que Jesús, el Cristo, que es el término que se deriva del griego para el término hebreo Mashiach, es decir, el ungido, cuando se afirma que Él resucitó. La resurrección en sí misma también es una fe judía. Es decir, no es algo que los judíos no pudieran imaginar, porque era realmente lo que ya en algunas fuentes relativamente tardías se habla de esa posibilidad, como es el caso, por ejemplo, de Isaías 26, o el caso de una manera clara y manifiesta en el libro de Daniel, el único libro apocalíptico de la Biblia hebrea, en el capítulo 12, versículo 2, en donde claramente se hace alusión a esa posibilidad. Y era una creencia que después la vemos muy difundida, por ejemplo, en 1 y 2 Macabeos, o por ejemplo en el Testamento de Job, que son parte de los libros del judaísmo del Segundo Templo. Significa que no era para los judíos esa una idea escandalosa, la posibilidad misma. Pero el saber ahora que podemos identificar esa resurrección en alguien específico, que realmente resucitó, y que esa es la prueba manifiesta que Él era el Mesías, porque la resurrección significa que venció a la muerte, y con eso significa que ha comenzado un nuevo momento en la historia. Porque cuando se habla de ese tiempo en Occidente, antes y después de Cristo, significa que es un punto de inflexión. Lo que fue es muy diferente a lo que será. Y desde ese momento, y obviamente no estuve ahí para certificar si sucedió o no, pero los que vivieron en esa realidad estaban convencidos que ellos vivieron esa realidad, y algunos podían afirmar que habían visto al resucitado. Y la prueba más evidente de esta verdad, otra vez, no sé si es una verdad ontológica, no hay manera de probarlo, es una verdad obviamente que viene de la fe, pero para esas personas estaban convencidas que eso sucedió. Y eso se expandió como fuego en un mundo que estaba ávido por salir de esa crisis existencial. Y la prueba está que lo que comenzó siendo un movimiento esotérico en un lugar esotérico como Judea del siglo I de nuestra era, 3 siglos después se transforma
en la religión del Imperio Romano, el mismo imperio que había condenado a la muerte a Jesús. Y en última instancia el resultado es que después de 2000 años tenemos cerca de 2.000 millones de personas que de alguna manera se ven vinculados a esa civilización cristiana. Es decir, estamos hablando frente a un fenómeno que ha cambiado buena parte de la historia de la humanidad. A partir de esa persona, en ese lugar de tiempo, siglo I, en Judea. Es un punto de inflexión en la historia humana. Y en lo que tiene que ver con el judaísmo, es que lo que sucedió con un movimiento, uno de los tantos que hubo en esa época, pasó de ser una secta local a una religión universal. El proceso de distanciamiento, obviamente, llevó tiempo. Claramente, el camino empieza a desandarse entre los seguidores de Jesús, que todavía son judíos, y los judíos, cuando este movimiento empieza a tomar vuelo entre los paganos. Y entonces hay un cambio sociológico de ese origen judío palestinense, y ahora realmente el mundo cristiano abreva de sus orígenes paganos, y el cristianismo de origen pagano transforma a seguidores de Jesús palestinenses, como va a ser por ejemplo el movimiento ebionita, ahora en una herejía. Es la paradoja de la historia. Y cada vez el distanciamiento se va haciendo más grande. Y eso va sucediendo a lo largo del siglo II, siglo III, ¿sí? Pero entre el siglo II y comienzos del siglo IV, cuando finalmente se va a declarar como religión del Imperio Romano por Constantino, es cuando se separan los caminos. Y aquí comienza una tragedia enorme para ambos lados. Los judíos, obviamente, porque sufrieron la persecución por parte de los cristianos, la quema de libros que terminando quemando a los propios judíos, las expulsiones, y no hay ninguna duda que el resultado de esos siglos de odio y de persecución se manifestaron y llegaron a su clímax con el Holocausto, porque obviamente es el resultado de siglos de persecuciones. Pero por el otro lado, la otra tragedia fue que este proceso llevó también al cristianismo a olvidarse de sus propios orígenes, que son los orígenes judíos. Hace años atrás, Miki, di una presentación en Guadalajara, en México, ante cerca de más de 1.500 personas. Y me acuerdo que terminé mis palabras diciendo que la gran tragedia de Jesús es que tanto a cristianos como a judíos les cuesta reconocer la judeidad de Jesús. A ambos. Porque me imagino, Miki, no sé vos, pero puedo decir en mi caso, nunca, mientras me crié como judío en la comunidad judía de Argentina, nunca se me pasó por la cabeza leer el Nuevo Testamento y interesarme en la figura de Jesús. La gran paradoja en mi vida personal es que la primera vez que abrí el Nuevo Testamento fue en los estudios de maestría de religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y tuve la dicha de estudiar con una discípula, lamentablemente fallecida, Hannah Safrai, una fantástica docente, que estaba en esos años escribiendo su doctorado con Flusser. Pero es en Israel y en Jerusalén en donde abro el Nuevo Testamento, en un marco académico. Porque obviamente, como judío, ¿a quién se le iba a ocurrir leer el Nuevo Testamento? No es nuestro, es de los otros. Y de la misma manera, a los cristianos no se les va a ocurrir estudiar judaísmo, porque esos son los de la oposición.
Hoy estamos en otro momento. Y por ahí sería importante también que el público entienda que probablemente aquí los rollos del Mar Muerto también tuvieron un papel en todo este cambio. Porque generalmente se escribe que el gran cambio en Occidente es el resultado del Holocausto, de la culpa, ¿no?, de lo que le sucedió al pueblo judío como resultado de ese odio histórico hacia el pueblo de Israel. Y es interesante que en la segunda mitad de la década del 50 del siglo pasado, cuando ya se está en Roma gestando lo que va a ser el Concilio Vaticano II, en la década del 60, pero se empezó a trabajar obviamente años atrás. Precisamente el primer volumen oficial de los rollos del Mar Muerto en la serie de Oxford se publicó en 1955. Y empiezan a publicarse los primeros rollos del Mar Muerto, que vienen de esa época, que es la época de Jesús. Y esos textos empezaron a revelar un mundo judío desconocido, porque la imagen que teníamos del judaísmo era a través de la polémica y la apología de los cristianos y de los judíos en la literatura talmúdica o en la literatura de la iglesia. Y ahora tenemos documentos de una época prerrabínica y pre-cristiana, cuando hay grupos, pero todavía no hay judíos rabínicos y todavía no hay cristianos. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que esos textos le permitieron a judíos y cristianos empezar a descubrir no lo que supimos durante 2000 años, cuántas cosas nos diferencian, sino cuántas cosas nos acercan. Y termino con una última frase, si me permitís. Yo asumo el cargo en el Museo de Israel como director del santuario y curador de los rollos en noviembre de 1994. Pero unos meses antes de que yo asumiera el cargo, en julio de 1994, y a pedido de la Santa Sede, unos meses después que se establecieron relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel, el Vaticano le pide al Estado de Israel que la exhibición de los rollos del Mar Muerto que estaban en los Estados Unidos y en camino de regreso a Israel pasara por Roma. Y en julio del 94 se inaugura una exhibición de los rollos del Mar Muerto en una sala contigua a la Capilla Sixtina. Y siempre me hago la pregunta, ¿por qué el Vaticano solicitó los rollos del Mar Muerto? Seguramente no para conseguir más turismo, porque lo tiene asegurado de todas maneras. Y yo creo que ahí está la clave. Y vos empezaste preguntando sobre la época del Segundo Templo. Los rollos del Mar Muerto, como dije, vienen en una época en donde todavía no hay judíos rabínicos y no hay cristianos. Y lo que quería la Iglesia con esos rollos de demostrar es que el judaísmo de esta época nos recuerda a judíos y cristianos que somos hermanos, que venimos de una madre común, que es el judaísmo del Segundo Templo. Y a pesar de que esa diferencia nos acompañará para siempre, de todas maneras estamos hoy en una época, y creo que este programa es una muestra, cuántas cosas judíos y cristianos tenemos en común. Wow, digo, seguiría para un ciclo y como lo vienes haciendo, enseñando y tanto, pero vamos a abusar de tu capacidad de síntesis en muy pocos minutos que nos quedan para preguntarte por lo menos un par de cosas más. Una lo mencionaste, bueno, un elemento que ha sido muy traumático fue la teodicea, el que los judíos mataron a Jesús y bueno, con todo lo que eso trajo. No voy a entrar en la teología porque la verdad uno dice, ahí no resiste, digamos, análisis. Pero bueno, la realidad es la realidad, es lo que vino. Y digo, Jesús fue el único que fue ajusticiado en esa época. ¿Qué se puede decir al respecto? Y la tercera pregunta, dije, voy a abusar en tu síntesis, es ¿qué tiene el cristianismo de los judíos? Y voy a hacértela a la inversa también. ¿Hasta dónde el cristianismo afectó al judaísmo? Bueno, son muchas preguntas para poco tiempo, ¿no? Así. Entonces, por lo pronto, tenemos que ver la figura de Jesús
como una figura emergente de una realidad social cada vez más tensa entre los judíos y los romanos. La figura de Jesús para los romanos es un trouble maker, y por eso había que sacárselo de encima. Mucho más tomando en cuenta la época en que sucede, es la época de Pascua. Es decir, es la época en donde están los peregrinos, la ciudad de Jerusalén está llena de fieles, y obviamente si hay un buen momento para una revuelta es ese. Esa es la razón por la cual también en la historia de los evangelios juega un papel el prefecto, que luego se llama procurador romano Poncio Pilato. Pilato, por ejemplo, no vive en Jerusalén. La residencia del procurador romano es en Cesarea Marítima, el puerto construido por Herodes el Grande. Pero en ocasión de las altas fiestas, él venía a Jerusalén para, en este caso, dirigir personalmente las fuerzas romanas que tienen que controlar el orden en una época siempre muy problemática, como era la época de concentración de judíos en el templo de Jerusalén. Por eso hay que verlo en este contexto, y por ahí detrás de la historia también, que no queda muy clara de los evangelios. Jesús, por ejemplo, lo crucifican, pero él no está solo. Hay otras dos personas que en la tradición es visto como ladrones, pero en realidad la palabra que aparece en los textos es más bien son sediciosos. Es decir, parecería ser que y los textos parecerían aludir a un tipo de conato revolucionario, que puede ser que Jesús haya tenido un cierto papel, que no queda claro en la versión hoy del Nuevo Testamento, porque obviamente cuando los cristianos quieren presentar la figura de Jesús, no quieren presentarlo como un revolucionario, porque eso no les hacía bien a la imagen de ellos ante los romanos, fines del siglo I. Pero puede ser que la figura de Jesús histórica haya tenido también una dimensión belicosa que no se ve tan reflejado en los textos. Y creo que en ese contexto también habría que ver su figura. Pero vos aquí preguntaste algo que creo que es muy importante, y es, generalmente los judíos venimos con exigencias de los cristianos, que ellos tienen que estudiar el judaísmo para entender cuánto nos debe a nosotros, porque no hay ninguna duda que no se puede entender su literatura, las ideas, las creencias, la liturgia, las instituciones, si uno no entiende de dónde viene el cristianismo. Y obviamente vienen de los judíos. Y la prueba está que los cristianos también reconocían esa herencia. La prueba está que una de las grandes herejías de mediados del siglo II fue el marcionismo, en donde él quería sacar todo resabio judío de las escrituras. Y la iglesia, que se está conformando en esos años, la ortodoxia, no quiere rechazar esas raíces judías, porque en última instancia todo el raison d'être de Jesús era que él cumplía los anuncios de los profetas, y por lo tanto Jesús sin el profetismo bíblico no tiene razón de ser. Y eso a todos nos resulta claro y nos coloca muy bien a nosotros en nuestra condición judía. Pero por el otro lado, me es muy importante también cuando yo enseño mostrar el otro cara de la moneda, que es que también nosotros los judíos le debemos a los cristianos. Y le debemos a los cristianos en muchos aspectos. Por ejemplo, hablamos antes de la época del Segundo Templo, que es una época clave. Y la paradoja es que si hubiera sido por los propios judíos, casi no sabríamos nada de esa época. Lo poco que sabríamos es lo que nos cuentan las fuentes rabínicas. Y seguramente la gente con sorpresa me oye y dice, ¿pero cómo puede ser? Si una de las fuentes más importantes es la de un judío, Flavio Josefo. Lo único que todos los manuscritos de Flavio Josefo son cristianos. Pero tenemos un gran pensador judío, como Filón de Alejandría. Pero todos los manuscritos de Filón de Alejandría son cristianos. Bueno, pero tenemos también la literatura apócrifa y pseudoepigráfica. Bueno, pero casi todos los materiales en su enorme mayoría han llegado gracias a los cristianos. Es decir, que si fuera por los judíos lo que tendríamos de la época antigua es la Biblia hebrea,
y luego la tradición rabínica. Pero esa es solamente parte del mosaico, porque no existe un judaísmo normativo en esos años. Jesús entra dentro de un judaísmo policromático, en donde tenemos esenios, y tenemos saduceos, y tenemos fariseos, y tenemos hasideos, y tenemos samaritanos. Pero los judíos mismos no se preocuparon en mostrar ese caleidoscopio. Y la paradoja es que los cristianos, que tanto intentaron destruir al mundo judío durante milenios, gracias a ellos se ha preservado la sabiduría judía. Y por eso también nosotros los judíos le debemos a los cristianos conocer nuestra propia historia. Me parece que ha sido el mejor cierre, Adolfo, sin duda, en este día en el cual gran parte de la civilización occidental está evocando ese nacimiento de este judío de la época, Jesús de Nazaret, y que, bueno, tiene tanto para vincularnos en ese tronco común. Como dijiste, en esta época lo tenemos absolutamente claro y en buena hora que sea así. Agradecerte e invitar a todos, porque estoy seguro que lo que has dado es, como ya conozco, una pincelada de lo que sabes de todo y de mucho, y de que investigas y has escrito y difundes. Así que a que vayan, te encuentren y sigan estudiando de lo que tienes para darnos. Y por el momento simplemente agradecerte, desearle a nuestra audiencia cristiana una feliz Navidad, y a nuestra audiencia judía a poder reconocer justamente todos los aspectos en común, a poder tener, nadie deja de ser quien es por poder profundizar y enriquecerse sobre la cultura del otro y sobre las creencias incluso del otro, compartidas o no compartidas. Adolfo, el placer enorme y gracias por estar en este día tan particular con nosotros. Gracias, Miki, gracias por haber abierto Radio High y por tu intermedio poder llegar a todo el público y compartir con ellos algunos de mis pensamientos. ¿Sí? Bendiciones aquí desde Jerusalén y desearles a todos, ahora judíos y cristianos, un muy buen año nuevo. Queridos oyentes, para todos, hasta el próximo encuentro confidencial. Felicidades, felicidades para nuestros hermanos cristianos y para toda la humanidad, como decía el doctor Reutemann, que tengamos un 2021 mejor, venturoso, y que sí, como preveemos, puede traer todavía muchos desafíos, a tener la templanza y el coraje de poder superar cada uno de los obstáculos. Hasta el próximo encuentro. Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión.